Análisis de la realidad nacional e internacional, debates, críticas y propuestas. A fondo y desde una perspectiva joven, de criterio, para hablar de política en serio. Martes y jueves a las 7 de la noche por Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. De criterio, para hablar de política en serio. Hoy hablamos de política. ¿En serio? Sí, porque la política la hacemos todos. De criterio, para hablar de política en serio. La discusión sobre la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social cada vez más parece cercana a su bancarrota. Sin embargo, el análisis estructural del modelo de seguridad social casi nunca es debatido de manera plural en nuestro país. Las implicaciones que tiene esta crisis van más allá de los culpables, que sí existen, pero necesariamente pasa por poner sobre el debate público soluciones integrales en las que todos debemos participar. Hoy, en De Criterio, conversamos sobre la crisis de la seguridad social. Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora por Radio Universidad 102.3 FM. Bienvenidos a De Criterio en su nuevo horario, ahora martes y jueves a las 7 de la noche. Sean bienvenidos a esta edición. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la seguridad social en Nicaragua y para eso me acompaña Douglas del equipo De Criterio. ¿Cómo estás, Douglas? Muy bien, muy buenas noches y tardes a la hora que nos estén escuchando a todos los radioescuchas y bastante encantado de volver con la tercera temporada de Criterio en este horario. Nos acompaña también Valentina Gutiérrez, estudiante de Sociología y Comunicación de la UCA. ¿Cómo estás, Valentina? Y bienvenida. Hola, bien, gracias por invitarme. Así que vamos a dar inicio a este programa. Pero antes de que entremos a la discusión, vamos a dejar nuestro segmento Desenfoque para que tengamos elementos. El gobierno de Nicaragua desmintió que la actual crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se deba al mal manejo de los recursos por parte de funcionarios del gobierno actual. Según los representantes del INS, la institución fue saqueada durante los 3 gobiernos que dirigieron el país entre 1990 y 2006. El saqueo del INS comenzó con los gobiernos neoliberales. Ahí precisa claramente con hechos concretos, precisa con cifras correctas de lo que significó el impacto para el Seguro Social esas medidas y esas decisiones que tomaron en su momento. Hay muchas cosas más, pero bueno, eso es lo que señaló en ese momento para argumentar el por qué las razones, decimos nosotros, que el INS fue saqueado por los gobiernos neoliberales y que lo que hemos hecho nosotros es reconstruir. Te pongo el ejemplo, las pensiones reducidas. Las autoridades del INS aseguran que durante las anteriores administraciones se limitaron los recursos para los asegurados y jubilados, bajaron el presupuesto para la atención médica y usaron los fondos del Seguro Social para cubrir gastos de otras entidades. La población también conoció del desfalco. Vino la 90 con doña Violeta y un sinnúmero de ministros, que hoy la mayoría están en Miami, y se habló de unas incoherencias de tipo administrativo, de saqueo. Saquearon todo y el gobierno de nuestro comandante ha venido haciendo mejorías donde puede. El gobierno nicaragüense, por su parte, ha anunciado que no aplicarán medidas que incluyan afectaciones a los trabajadores y jubilados. Ningún sistema de seguridad social en el mundo ha cerrado. Siempre la obligación del Estado es responder
a las personas que trabajaron en su juventud y que ahora son viejitos. Creo que hay una responsabilidad social importante que todo Estado, y estoy seguro que el Estado nicaragüense también va a honrar por la seguridad de estas personas. En los últimos 10 años, el seguro aumentó en el número de asegurados, pasando de 420,000 en 2006 a 914,000 en abril de 2017. El gobierno del presidente Ortega proyecta dentro de su plan de gobierno que para los próximos 5 años se afilien unos 400,000 nuevos trabajadores al Seguro Social. De Criterio, para hablar de política en serio. Bueno, ahí teníamos nuestro segmento Desenfoque. Se nos acaba de integrar a la mesa nuestro invitado de esta noche, el doctor Manuel Israel Ruiz, experto en seguridad social. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a De Criterio, donde aquí nosotros estamos tratando de discutir desde una perspectiva de la juventud el tema de la seguridad social en Nicaragua. Bienvenido. Muchas gracias, yo me siento contento que la juventud se esté interesando en un tema que atañe a más de 2 millones de personas, es decir, hay más de 900,000 asegurados, promedio de estos asegurados son de 35 años de edad, por lo tanto hay 196,000 pensionados, de manera pues que me siento contento que la juventud se ocupe de temas tan interesantes al nivel mundial. Ustedes jóvenes se dan dando cuenta que en Estados Unidos había un gran debate entre lo que fue la reforma Obamacare con lo que está queriendo hacer Trump. En Francia, Emmanuel Macron ahí haciendo una propuesta sobre la seguridad social y la Le Pen también haciendo otro programa. Y así vemos que el mundo, los estadistas están ocupados, las sociedades están ocupadas en un tema que realmente preocupa, de tal manera que espero que pues en este momento, en este programa, Criterio, sea orientador para que los jóvenes tomen conciencia de que no solamente hay que esperar la vejez, hay 17,000 pensionados de invalidez de 20, 23, 24 años que producto de accidentes comunes han quedado inválidos, hay 12,000 pensionados de discapacidad jóvenes, menores de 35 años, otros que fallecen, el año pasado fallecieron 140 personas, de manera pues que ojalá la juventud nicaragüense comience realmente a dar opiniones alrededor de un tema tan trascendental para la vida nicaragüense. Precisamente por eso queríamos empezar esta conversación poniendo como punto de partida el tema de un diagnóstico de la seguridad social en Nicaragua, porque hemos visto que se ha hablado mucho en los medios de comunicación, en distintos espacios, sobre la crisis actual del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, sobre las recomendaciones del FMI de aumentar la edad de jubilación y el número de cotizaciones, y un poco la alarma que se generó a partir de esa noticia y de las discusiones que han habido de diferentes sectores de la sociedad sobre cómo debería de resolverse el tema de la crisis del Instituto de Seguridad Social. Pero creo que antes de hablar de la crisis, sería importante hablar de las causas, de cuáles son los problemas estructurales que viene acarreando el Instituto de Seguridad Social, que tiene más de 50 años de existencia en nuestro país, y que la situación actual no solamente tiene que ver con este gobierno, con el anterior, sino que son varias décadas donde se vienen acarreando distintos problemas y que impactan de alguna manera en la situación actual. Yo creo que tal vez lo primero que me gustaría que discutiéramos sería cuál es la situación estructural que hace que el INS hoy en día esté en crisis. Precisamente en esa línea creo de que un aspecto importante a destacar es que en los medios de comunicación solo se habla de culpables. Pues el gobierno actual culpa a los anteriores y la gente que está en oposición solo culpa al gobierno actual, pero no nos ponemos a pensar si, a pesar de que no hubieran habido los problemas que se dicen, es decir, las deudas que ha tenido el INS, la intervención de unos préstamos para hacer unos estudios, casos de corrupción que se plantean, realmente el modelo es sostenible aún no habiendo estas crisis. Esa es para mí una de las primeras preguntas, porque también vemos a otras personas que plantean precisamente eso. Hay una cuestión demográfica de fondo, es decir, hay una cuestión de que si la economía de nuestro país casi no genera empleo, también vas a tener un INS que no va a captar muchas personas. Son otras voces. Entonces
creo que a mí sí me gustaría discutir en esa parte realmente si este modelo es sostenible o no sostenible y qué se necesita precisamente para darle esa sostenibilidad que parece que no la tiene hasta el momento. Valentina. Bueno, a mí me parece interesante la pregunta y solo te la puedo contestar desde una opinión muy personal. Yo tengo poco más de un año de pagar mi seguro facultativo y realmente es como por protocolo que lo hago, no espero mucho de eso, ni tampoco espero mucho de la pensión, no espero mucho del INSS porque yo sé que esta no es una crisis nueva, sino una que se viene fermentando desde hace mucho. Y yo sí creo, a pesar de eso, que el modelo es sostenible. Yo creo que en tanto las personas paguen, tienen derecho a que se les retribuya, ¿no? Lo que están pagando como seguro a través de servicios médicos. Y el hecho de que eso no se esté cumpliendo, de que la gente no tenga acceso a el seguro por el que han pagado muchos de ellos por toda su vida, yo creo que es que se ha usado, pues lo que estamos escuchando constantemente en los medios, creo que es la verdad, que se ha usado de caja chica el INSS, que los casos de corrupción lo han dejado seco completamente porque no hay ningún sistema, nadie ejerciendo seguridad sobre eso como en el resto de instituciones de nuestro país. No hay nadie que garantice que no se vayan a robar el dinero, que se vaya a hacer lo que realmente tienen que hacer. Eso es lo que creo yo que pasa. Bueno, quizás haciendo un poquito de historia. Okay. El 10 de febrero de 1957 se implementó el Seguro Social aquí en Nicaragua, siendo el penúltimo país de América Latina. Los países de América Latina se clasifican en 3 grupos, los que se llaman los países pioneros de la década del 20, los países intermedios, los que van del 30 al 40 y un poquito más, y los países tardíos, que está Nicaragua, siendo el penúltimo, y el último Honduras. Es decir, que en febrero del 2017 cumplimos 60 años de vida institucional. Costa Rica comenzó efectivamente país como intermedio, pero que hoy, producto de sus grandes avances, ya está considerado como un país pionero. Mientras Costa Rica tiene más del 80% de cobertura, nosotros andamos en el año 2016 con 26% de cobertura. Tenemos una población sector informal, unos dicen que es 70, otros que es 65. La verdad es que si es 70%, pues el INS debería tener 30% de cobertura, si nos atenemos que hay un 70% de sector informal. Entonces el primer gran problema que tenemos, el reto es de que tenemos apenas un 26% de cobertura con relación a una población económica de 3.500.000 personas. Bueno, ahí está un primer problema. El segundo problema es que nosotros tenemos un sistema bismarckiano. Otto von Bismarck en 1883 es el que hace este sistema. Nosotros lo copiamos en la década del 50 con la ley de 1955. Se aprobó en el 56 su reglamento y entonces comenzamos nosotros y no nos hemos despegado de un sistema bismarckiano que consiste en que Otto von Bismarck iba a afiliar solamente a los trabajadores con vinculación laboral clásica. La modernidad ya, el trabajo clásico terminó, donde usted llegaba a las 8 de la mañana, se iba a las 5 de la tarde, ahora usted está trabajando en su casa con el internet, pasa el trabajo por internet, está fuera del país. Es decir, la modernidad viene rebasando a un seguro social que tenemos con una ley de 1982. La ley que tenemos en este momento se aprobó en 1982 y ya vamos marcando los 33 años. Entonces nos preguntan, ¿es sostenible el sistema? Bueno, nosotros estamos igual, Guatemala sí, El Salvador tiene un sistema de capitalización individual, Honduras, Nicaragua, estamos metidos en esa zanja que no podemos salir de ahí. Efectivamente, el Seguro Social tiene problemas en sus 4 grandes ramas. El seguro tiene 4 grandes ramas que es importante. La primera rama es lo que decía la estimada joven, de su salud. Ustedes recordarán que ustedes pagan el 2.25 para su salud, el 6% paga el empleador y el 0.25 paga el Estado para un 8.50 para su salud. Los seguros sociales en cualquier parte del mundo
son los mejores instrumentos que tiene la sociedad. No existe otro instrumento más importante que la seguridad social. Después de la constitución política, yo los invito aquí a los muchachos de la universidad donde doy clase, los he invitado a que estudien qué otra ley es más importante después de la constitución política, y no se ha encontrado otra ley ni en Nicaragua ni en otro país que no sea la seguridad social. Este seguro social ¿puede ser mejorado? Claro que sí. Si nosotros agarramos los famosos 25 problemas que aquí yo di en una entrevista en la revista Envío de esta universidad, y que ahora he reducido a 14 problemas, estamos plenamente seguros que entre todos, porque eso de estarle echando la culpa a A, B, a C, pienso que eso no contribuye a resolver el problema. Ahí hay un problema, tiene cáncer, sí, aquí está el resultado de que tiene cáncer. ¿Tiene metástasis o no tiene metástasis? No tiene metástasis. Entonces hay que hacer una quimioterapia para entrarle de frente, pero transparentemente. La juventud, ese gran porcentaje de jóvenes de 35 años requiere de mucha transparencia para generar confianza. La joven me desanimaba a mí, me dice, yo no espero mucho. Vean. Estimado, yo coticé 36 años al Seguro Social. Lo que yo coticé al Seguro Social en 36 años, yo lo recuperé en 18 meses. Yo soy una persona que tiene 67 años de edad. Soy jubilado. Recibo la máxima cuantía de la pensión en este país. Y puedo decir que si yo no tuviera el Seguro Social, tuviera en una situación catastrófica en todo el sentido de la palabra, porque la clase trabajadora no tiene la capacidad de ahorrar, y no es que no tengamos cultura del ahorro. Es que, estimado joven, si yo gano 7,000 córdobas, 8,000 córdobas, en una casa donde tengo una esposa e hijos, que me exijan ahorrar, es complicado. Entonces yo termino para que sigamos platicando. ¿Es viable? Sí. ¿Este seguro se puede mejorar? Sí se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Ya los problemas están dichos, ahí están los problemas, hay que enfrentarlos con la mayor responsabilidad posible, donde haya consenso general para que esa reforma, ese cambio, todos lo hagamos propio y todos lo apoyemos. Si se hace una reforma como la del año 2013, entonces continuaremos haciendo parches que no llegaremos a un buen puerto. Entonces aquí el mensaje es, ¿hay un problema? Sí hay un problema. ¿Los podemos mejorar? Sí los podemos mejorar. ¿Cómo lo podemos mejorar? Entre todos. He sido yo un firme defensor de que las universidades deben de participar. Aquí está la cultura, aquí está la ciencia, aquí está la academia, donde hay muchas carreras en derecho, en administración de empresas, ingeniería, etcétera, y entre todos podemos realmente contribuir a mejorar nuestra seguridad social. Si esa ley se hace de manera vertical, entonces, estimados jóvenes, ustedes van a ver que antes de 5 años estaremos nuevamente con problema igual o superior. Lo vamos a volver a tener en el programa dentro de 5 años, probablemente. Ojalá que el Señor nos preste vida. Sí. Bueno, yo quería plantear precisamente ese problema de que hay problemas meramente técnicos, meramente económicos y jurídicos, institucionales, como usted los planteaba, y están en los problemas esos que hacen alusión a la falta de consenso, al problema de la legitimidad, porque si usted nota en la discusión, muchas personas están, los que plantean la cuestión de la cuestión actuaria, de que no están entrando suficientes recursos, los que plantean de la forma en la que se están administrando, y los que hablan de los famosos supernumerarios, que ya entran a cuestiones como de legitimidad, que el INSS, más allá de la crisis económica que tiene, lo peligroso es precisamente que se genere una imagen negativa de la institución. Es correcto, y que la gente sienta de que... Es que solamente hay dos enfoques. Exactamente. O es un tema de que el modelo no funciona, como en algún momento dijeron algunos gobiernos, por ejemplo, y que quisieron modificar el sistema. O los que dicen que es un problema administrativo y que por eso es que no ha logrado de alguna forma solventarse el problema del INSS. Pero yo sí creo que tampoco que la gente pierda confianza o sienta que no tiene legitimidad
también a veces se le pide un acto de fe a las personas, pues, porque si usted dice, si no hay transparencia, cuando no hay transparencia, Claro. no ves lo que se está discutiendo ni ves la cuenta clara, lo que le pedí es eso, pues, que la gente confíe sin ver, con fe, pues, prácticamente. No, es decir, con fe yo pienso que el joven no puede tener fe. Es decir, fe desde el punto de vista teológico estamos de acuerdo. Pero en una cuestión humana tenemos que pedir transparencia para que los hechos convenzan. Aquí no es asunto de palabras. Por ejemplo, el IN tiene 17.000 millones de córdobas de reservas técnicas. 17.000 millones de córdobas. Entonces la pregunta es, vamos a poner, como hace Guatemala, como hace Costa Rica, un periódico, semestralmente se indica a quién se le dio préstamos, dónde están invertidos. Entonces el joven va tomando conciencia, va tomando realmente, se va apropiando de que esa institución está manejando correctamente los recursos. De hecho, una de las cuestiones fundamentales también que se deberían de entender es que el INS debería ser completamente autónomo, porque según la ley no depende, el Estado no es el dueño. Es correcto. Son los ciudadanos que están cotizados, jubilados, pensionados. Lo primero que dijiste, joven, es clave, y ese es el primer punto que yo tengo, de que el INS, dice el artículo 1, 2 y 3, es un ente autónomo, administrativo y financieramente. Pero resulta que en los últimos 40, 50 años lo nombra el presidente de la República, nombra al presidente ejecutivo del INS y nombra el consejo directivo. Entonces ahí pierde su autonomía administrativa y financiera, no es como el caso de Costa Rica y Guatemala, donde realmente hay un comité donde no hay intervención del poder ejecutivo. Y entonces ahí sí efectivamente se nota que hay una verdadera institución autónoma en la que puede manejar los recursos. En ese punto, solo antes, Valentina, es que también cuando uno ve el problema de Nicaragua, bueno, uno dice, a veces casi no hay ciudadanía, dice mucha gente, o no tenemos la noción del contribuyente, por ejemplo, que es decir, yo soy un contribuyente, me cae el IRS, que es en Estados Unidos, pues en Estados Unidos se funda bajo una revuelta fiscal, pues, contra la cuestión del T sin representación, no hay tributo. Pero aquí a veces, aunque nos estén quitando impuestos, claro, la mayoría son impuestos indirectos, sí. Pero a veces la gente, el INS lo da por descontado, pues me están quitando un dinero que no sé ni para qué se ocupa, entonces no hay esa noción de que vos estás aportando y que vos sos dueño, ese dinero correcto. Te hace ser dueño, exacto. Te hace ser dueño de la cosa pública, entonces ese es otro problema, pues de que se ha desligado esa cuestión de que el ciudadano aporta, pero aporta para una cuestión que es colectiva. Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que la gente se ha desligado y no se siente dueña, no se siente parte del INS, no se siente representada, asegurada ni respaldada, pero eso es producto de que en la realidad así es como pasa, así es como opera. Es decir, ¿cómo te vas a sentir representado por algo que en la práctica no te representa ni te resuelve? Yo no culpo a la gente por la opinión o por el desentendimiento que tiene con el INS, porque eso es culpa de todas las maneras en las que no solo este gobierno, sino todos los que lo han administrado, porque realmente lo han administrado, no ha sido autónomo. La manera en que lo han hecho es la razón por la que la gente se siente desentendida del INS y no se siente protegida. De hecho, nosotros hicimos una pequeña encuesta en Facebook a las personas sobre cuál sería el primer paso para empezar a resolver la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y de distintas respuestas que las personas dieron, hubieron 88% escogió la opción que dice que debe haber un debate amplio y abierto entre distintos sectores de la sociedad. Porque hay también una cierta suspicacia, porque al final, es decir, la discusión es quién debería de resolver esta situación. A lo interno del INS como consejo directivo, donde se supone que están representados los sindicatos, los empresarios y el gobierno y otros sectores de la sociedad, o lo deberían de resolver desde el gobierno nacional, desde la Asamblea Nacional. Al final, yo creo que muchas personas están apostando a que sea una resolución que implique a más sectores y sobre todo a los que son dueños del dinero que está depositado en la institución. Definitivamente. En ninguna parte del mundo que yo he conocido estuve becado por el gobierno de Estocolmo y después de Bruselas, hace unos 4 o 5 años, y nos invitaron a que fuéramos a conocer la reforma. Y realmente lo que uno aprende aquí en Costa Rica o en Panamá, en cualquier parte, es el seguro social es patrimonio de una sociedad. De los que están muertos porque hay una viuda, hay un huérfano que está recibiendo, del que está desempleado porque ha cotizado y está en Costa Rica y está en Estados Unidos
pero ha cotizado, los que están activos, los que estamos pensionados. Por lo tanto, estamos hablando de más de 2 millones de personas que están íntimamente ligados. Entonces, cuando ustedes que están jóvenes están cotizando, y yo que ya estoy pensionado, yo debo de saber efectivamente como ciudadano, como contribuyente, si se quiere hablar en términos de como socio del Seguro Social, porque yo he pagado mi dinero para que me lo administren correctamente. Entonces yo debo de saber efectivamente en un debate que hay una crisis, que escuchen mi voz. Y esta voz, la que ustedes tienen en este momento en esta radio, es cuando dicen que el 80%, ¿cómo vamos a despreciar esas voces del 80% que se dice que se debe discutir en forma? Entonces la universidad debe, aquí lo tomamos en la UCA, cuando se iba a privatizar, aquí hicimos foro y salieron propuestas. Aquí, realmente, aquí en estos salones de Jerez, allí hicimos foro y salió un libro que se llama La privatización que sangra, efectivamente, y salieron propuestas de esta universidad. En el año 1981, esta universidad hizo propuestas a la reforma a la Seguridad Social de 1982. Por lo tanto, las universidades son protagónicas, es una institución que está obligada a participar en una reforma a la seguridad social. No podíamos entender que la universidad, donde están los jóvenes que mañana van a ser los profesionales en una empresa, no participe en una reforma. Yo solo quería, yéndome más a lo político y saliendo un poco de lo del INS, que precisamente ahí es un problema de representación más amplio, porque está muy atomizada la sociedad también. Entonces, como solo hablan como individuos y no pueden organizarse y no hay como canales de que una institución como una universidad se pronuncie, o los mismos sindicatos, pues sí, creo que el último dato que vi, la densidad sindical de Nicaragua es como entre el 8 y el 12% de la gente pertenece a sindicatos. Entonces, sí, no existen esas instituciones, porque solo como individuo lo que se puede hacer es bulla, pues, por decirlo así, pero no se hace una propuesta clara y seria. Entonces, hay un problema de que no hay canales de representación y participación. Entonces, eso nos lleva a un problema todavía más amplio, pues, que es parte del problema que Nicaragua tiene, pues, histórico. Yo creo que también es importante, de cara a la información que la gente maneja y que debería de manejar respecto a la situación actual, es cómo es la situación actual del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en relación a cuánto es realmente el déficit que maneja el instituto, la deuda millonaria, porque hay una deuda que tiene el Estado con 500 millones, la ley 900. Eso incluye lo que deben muchas empresas del Estado al INS. No, la deuda del Estado es dinero que de la década del 60, 70, 80 hasta el día de hoy han prestado al Seguro Social, han invertido, los gobiernos han dicho necesito 10 millones, 20 millones, y entonces no pagan la deuda, el Estado como Estado, digamos que no paga la deuda que le corresponde como Estado. Entonces eso ha ido acumulando y lo que se tenía conciliado eran 600 millones de dólares en documentos que yo tengo a mano. Sin embargo, a la hora de la negociación se acordó que fuesen 500 millones, se hizo una ley en la que el Estado va a pagar en 50 millones. Una de las octavas propuestas, novena propuesta, es de que esa deuda debe ser cancelada en 25 años para que efectivamente tenga resultados positivos a mediano plazo y no a largo plazo, porque pagar 50 millones de dólares en 50 años, el dólar hoy no es lo mismo entre 50 años, no hay ninguna norma que eso se actualice de tal manera de que las alcaldías, lo que deben la alcaldía es aparte, las pensiones especiales a cargo del Estado, esa es parte de la deuda, como el caso de los mineros, el caso de las pensiones por servicios prestados a la patria, a las vías glorias del deporte, no a las víctimas de guerra, porque esa ha sido una confusión más bien manipulada políticamente. Las víctimas de guerra aquí en Nicaragua se paga aproximadamente 25 millones de dólares, el INS recauda 30 millones y los 32,000 empleadores de este país pagan el 1.5% desde agosto de 1984 para financiar para las víctimas de guerra. Por lo tanto, hay un remanente de entre 4 y 5 millones de dólares que sirve precisamente para darle atención médica a los de la tercera edad. De tal manera que las víctimas de guerra nunca han sido ni van a ser de futuro problemas financieros para el Seguro Social.
Mire, un caso, porque dentro de esa confusión o dentro de esa discusión, muchas personas dicen, las víctimas de guerra deberían estar en el presupuesto, plantean muchas personas, no deberían de estar en la seguridad social. Y también en ese caso meten, por ejemplo, el famoso caso de la pensión reducida, que muchas personas eso dicen sí. que eso es una de las cuestiones que le ha generado el grave problema. 1.350 millones. El año pasado, en el anuario del 2016, establece que se pagaron 1.350 millones y se les dijo en el 2013 de que esa pensión reducida, como hace Guatemala, todos los países del mundo, yo no traje un libro pues que tengo, pero ahí se indica, por ejemplo, Costa Rica tiene eso, se llaman pensiones universales no contributivas, donde Costa Rica la financia con los juegos de azar, licores y cigarrillos para ese financiamiento de las pensiones no contributivas, de tal manera que ese es el camino que se debe haber tomado en el año 2013, pero se tomó el camino equivocado. Actuarialmente el IN no tiene capacidad para pagar, ya lleva más de 100 millones de dólares pagados, como le digo, solamente el año pasado se pagaron 1.350 millones, de tal manera que eso va creciendo y creciendo y creciendo y por lo tanto debe de pasar al presupuesto. Las pensiones especiales y las pensiones víctimas de guerra deben estar en el presupuesto. Recordemos que el IN paga más de 450 millones de dólares anuales. Y que no argumenten de que la pensión reducida es un problema que va a poner en crisis al Estado. No lo va a poner en crisis. Pondría en crisis que nosotros continuemos de esa manera y la pregunta es de ustedes, ¿dónde? Solamente en pensiones de vejez nos pagan a nosotros los pensionados más de 30 millones de dólares mensuales. Multipliquen 30 millones por 13 meses incluyendo el aguinaldo. De tal manera que las pensiones reducidas deben ser asumidas y el mal es menor y debe de ponerse un alto de esos montos, porque los montos también, como le digo, fueron tomados hacia el azar, 5 tipos de montos, y eso ha generado mayor déficit al Seguro Social. Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta, que bueno, el tema de la transparencia obviamente es inherente a cualquier discusión sobre la autoridad, sobre la seguridad social, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra autoridad y la gestión. Pero, ¿qué alternativa hay? O sea, como decía usted, ya está el cáncer, ya está la metástasis. ¿Qué alternativa hay para darle cuáles cree usted que podrían ser las medidas que tome un gobierno interesado realmente por resolver esta crisis? ¿Qué se tendría que hacer? Tomemos nota entonces. Tomemos nota en la mente. Primer punto es, dice el acuerdo número 7, reglamento financiero del IN. Por cada 100 Córdoba, en Costa Rica se gastan 5%. De cada 100 colones, 5. Dice aquí nuestro acuerdo, dice, por cada 100 Córdoba el IN va a gastar 6.50, pero está gastando 14. Entonces ahí gastó el año pasado 2.300 millones, debieron haber sido 1.000 y pico de millones. Si eso se ordena en un periodo de un trienio y hasta un máximo de un quinquenio, entonces vamos a comenzar a ver mejorías en ese punto. Ahí ya tenemos que serían más de 1.500 millones los que ahorraríamos anualmente. Segundo, las pensiones reducidas que se están pagando 1.350 millones, ahí ya estaríamos hablando de otros 1.350 millones que le corresponderían al Estado pagar y ya el IN dejaría de pagar 2.500 millones de Córdoba. Si nosotros continuamos también haciendo prevención de accidentabilidad laboral, el año pasado, y ese ustedes lo deben de tomar para un programa, los accidentes de trabajo en nuestro país fueron 40.000 accidentes de trabajo el año pasado y se murieron 140 trabajadores y se gastó más de 60 millones de dólares. Por cada 100 trabajadores, 5 se me están accidentando y deben ser, el estándar es 3%. Porque no tenemos políticas de prevención. Entonces necesitamos políticas de prevención para disminuir la accidentabilidad laboral. El otro problema que está causando muchísimo, pero tenso, es el asunto de la pensión mínima. Hay 85.000 pensiones que se dicen de que cada vez que cambia el salario mínimo se deben de cambiar las pensiones, pero el gobierno, el IN, no cumple eso desde el año septiembre del 2014, lo cumplió en el 2007, 2008, 2009, todos los gobiernos anteriores lo han venido cumpliendo porque es una ley de 1993, pero a partir de eso, entonces, eso también todos los actuarios son unánimes al decir de que se debe cambiar esa situación y
que se deben de ajustar conforme la devaluación del Córdoba. El Fondo Monetario sugirió que se cambie el sistema de devaluación del Córdoba con relación al dólar, es decir, de que yo soy pensionado, el 30 de noviembre de cada año se me aplica el deslizamiento de la moneda para que mi pensión esté con relación al dólar. Entonces, unos dicen que debe de hacerse conforme la inflación y otros dicen que debe ser conforme el crecimiento salarial real de los cotizantes. Cualquiera que sea, se debe de implementar, pero ahí tenemos 4 o 5 medidas que perfectamente a ese enfermo, si le ponemos esas vitaminas, estoy seguro que va a mejorarse notablemente. Pero ahí, por ejemplo, porque esto yo lo he escuchado, que hay muchas personas que dicen de que se aumentó de 6 a 14 córdobas porque supuestamente ha mejorado la atención y se ha ampliado. Eso no. Ese es como el argumento. No, pero ese es un argumento demasiado infantil, porque eso no tiene ninguna coherencia ni financiera ni actuarial. Es decir, si nosotros vemos, para que tengan una idea, es decir, la tecnología hace que un trámite que antes nosotros lo durábamos 3 meses, ahora dure mes y medio. Porque nosotros lo hacíamos manual. Correcto. Lo hacíamos manual, el cálculo de una pensión. Entonces usted me pregunta, yo hago un cálculo de una pensión en 20 minutos, pero ya con una computadora el que sabe manejar Excel lo hace en 2 minutos. De tal forma que ese argumento no tiene cabida. Por eso le digo yo, es así, poner los problemas en la mesa transparentemente, sin estar ocultando, porque ocultar la enfermedad no nos lleva a un buen Ahora, punto. en estos últimos 5 minutos que nos quedan, me gustaría conectar el tema que teníamos como conclusión, que son un poco cuáles son los retos que tiene por delante este modelo del INS y las perspectivas que ustedes tienen al respecto, tomando en cuenta que una de las el gran discurso, ¿no?, también que se ha tratado de ir posicionando es que en estos últimos años el INS ha ido mejorando su cobertura, de que ahora hay más de 800.000 personas que están afiliadas al Seguro Social, de que cada vez más hay empresas que están en la formalidad y que hay, por tanto, un crecimiento importante. Sin embargo, en el mismo anuario también del INS, solamente la mitad de esas personas cotizan realmente las 52 semanas, entre 50 y 52 semanas. Solo el 45% llega a la meta. Y por otro lado, la mitad de las empresas que están afiliadas están en Managua, y la mitad y la gran mayoría de las personas, además, que están afiliadas están en Managua. Entonces, uno de los grandes retos que yo vislumbro es que ¿qué pasa con las personas que viven fuera de Managua, con la otra mitad del país que no está afiliada al Seguro Social? Estamos hablando de apenas una tercera parte, porque son 3,5 millones de población económicamente activa y solo un 26% de cobertura. Entonces, con esos datos, en estos últimos minutos, ¿qué retos entonces enfrentaría la seguridad social en nuestro país? Okay. Empezamos con vos. Precisamente el que destacamos aquí, que es como poner las cuentas claras, el famoso término de dar cuentas en Estados Unidos de la accountability, que no existe esa palabra aquí, pues, que precisamente es para eso. Segundo, pues también creo que no es adecuado las visiones también apocalípticas, porque muchas personas lo quieren plantear como que está muerto y lo vamos a enterrar y vamos a generar otra cosa nueva. Y ahí surgen esos proyectos que ya fueron derrotados por la sociedad en su momento, como la privatización, por poner un ejemplo. Correcto. O los proyectos de otras personas, pues, que simple y sencillamente quieren dejarlo como si fuera ley de la selva. Pues la sociedad no va a tener seguridad social y sálvese quien se salve. Y el tercero, pues, también es que necesitamos conocer más sobre la problemática, porque como ya vimos usted, hay problemas actuariales, institucionales, políticos, demográficos, económicos, y es un problema central. Entonces se necesita precisamente que nos apropiemos de la información. Valentina, tus conclusiones. Bueno, yo agradezco mucho la información que nos está dando el doctor Manuel, porque realmente es muy enriquecedora para el debate. Yo creo que me quedaría así con lo que decíamos, lo que estamos diciendo sobre la necesidad de que se haga lo que se vaya a hacer de manera transparente, no solo para que sea eficaz, sino también para que la gente pueda confiar en el INS y pueda reapropiarse del INS y a partir de eso involucrarse de ahora en adelante en las cosas que tienen que ver con el INS, en estas discusiones y en todos los cambios, reformas, lo que sea que se vayan a hacer para mejorar esta crisis. Bueno,
En el año 2006 que hacen referencia, la población cubierta era 19% con relación a la PEA. Hoy tenemos, al 2016, tenemos el 26%. ¿Cuánto hemos crecido? Del 2007 al 7% en 10 años significa que hemos crecido menos del 1% anual. 19% del 2006, 26% al 2016. 7% entonces en 10 años. No podemos como jóvenes, como decía ese Salvador Allende, el joven tiene que ser revolucionario, preguntar lo que... Entonces, ¿podemos estar tranquilos con menos del 1% de cobertura? La respuesta es no, podemos estar contentos y entonces tenemos que buscar el seguro estudiantil, el seguro facultativo atractivo, el seguro facultativo para las pymes con una cotización, microfinanciamiento, micropensiones, llegar al campo que se ha abandonado desde 1993. Hoy 4 departamentos, porque en la década del 80 nosotros llegamos a todo el país. Managua, el principal, Chinandega, León y Matagalpa son los 4 departamentos que tienen el 80% de cotizantes. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que desde 1990 hasta el día de hoy solo se afilia a la empresa que ven allí fácil, pero no se busca realmente aquellas empresas pequeñas, pero con un financiamiento que sea atractivo, porque si usted llega con la misma tasa de cotización que paga aquí la UCA, quiebra usted a esa empresa. Entonces, tenemos que ser... es posible tener un porcentaje diferenciado según el sector social. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho. Porque una de las realidades del país, por ejemplo, es que la gran mayoría de los trabajadores son trabajadores por cuenta propia en este país. Y son muy pocos los que están afiliados al Seguro Social, ya sea a través del seguro facultativo. Porque no es lo mismo un trabajador por cuenta propia, un médico, que una persona que tiene un tramo en un mercado. Es decir, no puede pagar la misma cantidad de dinero. El que anda vendiendo chicha o helada, caramelo. ¿Eso qué implicaciones tendría en términos del servicio prestado por el Entonces, en México, en Guatemala le llaman microfinanciamiento. ¿Cuánto usted y el sector privado? Porque si uno paga según lo que uno puede pagar, tiene que recibir el mismo servicio que el que paga más. Una contraprestación. Entonces, yo no puedo darle a una persona que me está pagando $1 al mes, darle una pensión de alguien de la construcción que me está cotizando efectivamente sobre 10,000, sobre 12,000 Córdoba mensual. Yo tengo que hacer diferencia, pero el que no tiene nada, ahorita un trabajador que no tiene nada, que le demos 50 o 70 dólares mensual, realmente ya estamos contribuyendo para sacarlo de la miseria donde está. De tal manera que nosotros como país pobre debemos de dar pasos encaminados, que no podemos seguir con ese 26, ese crecimiento del 1% anual no está dando resultados. Como le digo, ya tenemos 60 años y ustedes ven 26% después de 60 años. Lo que pasa es que se nota porque, es decir, de 400,000 a 800,000 hay una gran cantidad de personas, sin embargo la población sigue creciendo y aumentando. Entonces eso no ese es un dato estadístico que es tramposo. Pues. Sí, exactamente, puedes decir, hay 900,000 porque ahora la población es de 3.500.000. Claro. Entonces es natural que va creciendo naturalmente, pues, pero yo lo que digo, jóvenes, primeramente que los felicito, y el tiempo se nos terminó. Cuente conmigo, si puedo venir las veces, yo con todo gusto voy a venir, digamos, para dar datos estadísticos, quizás haya unos minutos para darle información a la juventud de qué cosa es el seguro, qué cosa es el seguro de enfermedad, maternidad, qué cosa es el seguro de invalidez, vejez y muerte, qué cosa es el seguro de riesgos profesionales, para que la gente, cuánto es lo que recauda el INC, cuánto es lo que paga, para que de esa manera también el joven se vaya embebiendo del derecho y de lo importante que es estar afiliado al seguro social, porque el seguro social realmente es de fundamental importancia cuando uno está inválido, cuando uno fallece, cuando tiene cáncer. No es cuando usted está bueno, no, es cuando efectivamente el ser humano está en una situación que requiere de la ayuda y no hay nadie que le pueda, ya estando usted como no trabajador. Precisamente la intención era tratar de abrir un poco más el debate, porque siempre hay especulaciones, siempre hay publicaciones, siempre hay alarmas que suenan por todos lados, pero es importante también tener la información a la mano. Exacto. De hecho, incluso
la última información que salta así, ¿no? en la palestra pública es que le están quitando los medicamentos a los jubilados, Sí. a los jubilados, Es cierto. y que entonces eso ahora hay un debate respecto a quién debería hacerse cargo de esa situación, si es el Ministerio de Salud o es el es seguro. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Efectivamente, como ustedes son muy jovencitos, no habían nacido algunos en 1993, aquí se decide con fuerza, sin ley. El doctor Simeón Rizo, que no me gusta a mí ese nombre, dice, a mí me gustó lo que hizo Pinochet en Chile, allá se llaman ISAP, aquí le vamos a poner empresa médica previsional sin ley. Usted ve, la ley nuestra habla del Sistema Nacional Único de Salud, que fue en agosto de 1979. Entonces, hoy ustedes no tienen una ley que diga cuáles son sus derechos en materia de salud. Y una de las propuestas es que haya un capítulo en una nueva ley que le indique a usted cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuál es la obligación del Seguro Social, cuáles son las obligaciones de estas empresas médicas previsionales, para que efectivamente haya reglas del juego para todos claras, y no es que ahora me vengan a quitar a mí, porque la ley 516 del 2005, los derechos adquiridos, a mí no me puede quitar un derecho que yo lo he venido recibiendo desde hace 20, 25 años. Entonces, doña Blanquita Segovia me llamó a la radio a mí y me dice en un programa que tenía, mire, don Manuelito, me dice, mire, Manuelito, me han quitado el pamper y la leche. La Blanquita Segovia, esa hija de General Sandino, sí. Me llamó a mí y yo lo grabé. Entonces, mire, Blanquita, yo voy a hacer todo el posible, porque no es posible que a usted le hayan quitado su leche y su pamper. Entonces, eso no puede ser. Claro. Bueno, pues agradecer, porque realmente nos gustó escucharlo a usted. Por lo general nosotros debatimos, nos metemos más en la cuchara, pero sabiendo que usted es el que más sabe, también preferimos preguntarle y escucharlo un poco más. Okay. Claro, nos interesa que la información esté ahí, que la gente tampoco, se deje llevar por cualquier información que se publica, y que esté en información objetiva, porque hay datos, porque son hechos concretos que se pueden medir estadísticamente, constatar. Les invitamos a que revisen el anuario estadístico del INSS, que está en su página web. Correcto. Y que lean la ley del Seguro Social, para que estemos informados de lo que está sucediendo. Así que muchas gracias, Valentina, por acompañarnos, Douglas y el doctor Manuel Israel Ruiz por estar aquí con nosotros. Fue un gusto que estuviera por acá. Y muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado a esta hora por Radio Universidad, y a los que se conectaron por el Facebook Live. Así que nos vemos el jueves a esta misma hora, para que estén pendientes del Facebook Live y de Radio Universidad 102.3 FM. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Síganos en www.decriterio.com y en nuestras